1811. Antonio Nariño intenta consolidar su autoridad desde Santa Fe. A fines de ese año se inicia una pugna entre el gobierno central de Nariño y el de los federalistas, en un periodo conocido como la Patria Boba. En abril se formó el nuevo estado de Cundinamarca, con Jorge Tadeo Lozano como su primer presidente, proponiendo una federación conformada por 4. 1813. El 9 de enero de este año, Antonio Nariño obtuvo el triunfo a favor del centralismo en la batalla de Bogotá. 1814. El gobierno de Nariño de Santa Fe es derrotado por los federalistas. Reconquista. 1815. A fines del año llega Pablo Morillo con su ejército expedicionario de Reconquista. A la Nueva Granada, Morillo establece 3 instituciones: el Tribunal de Pacificación, la Junta de Secuestros y el Consejo de Guerra Permanente. 1817. Bolívar regresa y toma posesión del gobierno provisional de la Nueva Granada. Independencia. 1819. Bolívar da un discurso en la apertura del Congreso de Territorios Liberados, en La Angostura, donde proclamó la República de Colombia integrada por Venezuela y la Nueva Granada. 25 de julio, Batalla del Pantano de Vargas. 7 de agosto, Batalla de Boyacá. 10 de agosto, ingresa Bolívar con las tropas libertadoras a Bogotá. 17 de septiembre, es proclamada la República de Colombia con 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. En diciembre fue expedida la Ley Fundamental de Angostura de Constitución de la República de Colombia, con el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y el Reino de la Nueva Granada, y la Presidencia de Quito, cuya división territorial incluyó 3 departamentos: Cundinamarca, Quito y Venezuela. 1821. Se implementa la primera Constitución, que reafirma la base territorial de la ley de 1819. Esta incluía el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. 1821. Una junta de gobierno conformada en la ciudad de Panamá decidió que el territorio del Istmo de Panamá se uniera en la República de Colombia. 1824. Extinción de los mayorazgos que buscaban la liberación de la tierra para facilitar la libre circulación. 1825. El vicepresidente Francisco de Paula Santander realiza el primer censo oficial de la Gran Colombia, con un resultado de 2.379.888 habitantes para los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Se calcula la población de la Nueva Granada en más o menos 1.400.000 habitantes. Las provincias de mayor población fueron Bogotá, Tunja, Socorro, Cartagena, Popayán y Antioquia. 1826. Santander propuso un nuevo plan de estudios que pretendía limitar el papel de la Iglesia Católica en la educación y diversificarla. 1837. El 22 de junio se dicta la ley que expide el nuevo Código Penal como instrumento para acabar la legislación española que seguía rigiendo el país. 1839. El 3 de julio se sublevó el pueblo de Pasto frente a las disposiciones aplazadas de 1821 que ordenaban el cierre de conventos con menos de 8 religiosos, para destinar sus recintos a sitios educativos. Se presentaría así la Guerra de los Conventos, que luego se extiende por el país y toma el nombre de Guerra de los Supremos, por sus líderes. El 14 de julio, José María Obando se declara supremo director de la guerra en Paso en Chaguar, Bamba, como protesta a la Constitución de 1832 y buscando al mismo tiempo mejorar su posición militar. 1841. Finaliza la Guerra de los Supremos, con la derrota de los rebeldes en la cabeza del general José María Obando en la Chanca del 11 de julio de 1841. 1843. Se implementó una constitución conservadora que sustituía la de 1832 y que pretendía establecer un gobierno centralizado, con un ejecutivo fuerte y al lado de la iglesia. 1848. Ezequiel Rojas elabora el primer programa liberal en el país que apareció en el periódico El Aviso. 1849. Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactan el primer programa conservador publicado en el periódico La Civilización. Se inicia el gobierno de José Hilario López, que traía consigo la implementación de las reformas liberales del medio siglo. Empiezan a instaurarse las reformas del medio siglo. 1851. El 1 de mayo, los conservadores se lanzaron a la guerra contra el gobierno de José Hilario López. Con el apoyo del gobierno ecuatoriano, las reformas liberales de mediados de siglo fueron la causa de la guerra civil de este año, cuyo detonante principal fue la abolición de la esclavitud. 1862. Finaliza la insurrección encabezada por Tomás Cipriano de Mosquera, quien al final de la guerra asume el gobierno y prepara el camino para la Constitución Liberal de 1863.
Se libra la guerra con Ecuador, en donde el presidente de este país, Gabriel García Moreno, es hecho prisionero el 31 de julio en la batalla de Tulcán. 1863. Las tropas del mando de Tomás Cipriano de Mosquera vencen en la batalla de Casput a las de Ecuador. Los liberales en el poder implementan la Constitución de Río Negro, una de las constituciones más liberales de Latinoamérica en el siglo XIX, que asume el federalismo como la forma de organización del Estado y que estuvo vigente hasta 1886 con el gobierno de la Regeneración. 1873. Se instituye el derecho civil español y empieza a pensarse uno nuevo, basado en el derecho civil francés. 1876. La guerra civil que se planteó desde el Partido Conservador en oposición al gobierno liberal se justificó en el problema religioso, pues protestaba contra las medidas educativas laicas de 1870. Sin embargo, era también reflejo de la década del Estado del Cauca y su interés por recuperarse, a pesar del triunfo de los liberales. Esta guerra fue precedente de la decadencia de la hegemonía liberal. 1877. Finaliza la guerra, que concluye una división en el Partido Liberal en dos bandos, el de los radicales con Parra a la cabeza y el de los independientes con Rafael Núñez como líder, quienes fueron los ganadores de esta guerra. 1880. Llega Rafael Núñez al poder de la mano de los liberales independientes, que buscaban fortalecer las relaciones con la Iglesia y el Partido Conservador. En esta línea se implementó una tarifa proteccionista y se fundó el Banco Nacional. 1884. Con el apoyo de los conservadores, Núñez conserva la presidencia. Regeneración. 1885. Los radicales de Santander se levantaron contra el gobierno de Rafael Núñez en busca de la participación política. Para defenderse, el presidente se unió a los conservadores y formó un partido nacional, que sería la base de la regeneración. 1886. Tras el fin de la guerra iniciada en 1885, se implementó una constitución. Conclusión. Se dio muchas opiniones respecto al rumbo que obtendría Colombia en ese entonces, causando por sí guerras y separaciones de lo que conocíamos ya la Gran Colombia, que pudo haber sido en estos tiempos una gran potencia mundial, incluso para ese entonces.